Tesis de grado de arquitectos ahí mirando. Bueno, buenos días. ¿Arrancamos ya? Bienvenidos a nuestra Cátedra Internacional de la Paz. Es un gusto saludarlos a todos, a los que están conectados desde diferentes regiones en Colombia y desde diferentes países en el mundo. Este es un cordial saludo que hace extensivo pues, este espacio para el encuentro de saberes, que se da con el fortalecimiento del ciclo de conferencias Cátedra Internacional de la Paz 2020 y la construcción colectiva como una esperanza nueva de la nueva normalidad. Entonces, el objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar en una paz que ha sido tan esquiva, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio, y brindando de esa manera insumos que nos permitan articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, ecohumano, basados en el cuidado de los bienes comunes y que dignifiquen la vida. Esta iniciativa se hace posible gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unen fuerzas de manera solidaria y colaborativa. Entre ellos están la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, el Grupo de Investigación y Editorial Cabilando, Grupo GELIPAD, Universidad de San Buenaventura Medellín, Fundación Universitaria Católica del Norte, Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana, Dirección de Investigación, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Otras Voces en Educación, Centro Internacional de Investigación Claxo de Venezuela, Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina, IPECAL, México, Grupo de Estudio Economía Digna, GED, Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda Colombiana, e Intal Globalize Solidarity, Organización Europea. Cada una de estas cátedras ha venido ahondando sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes, con la opción de traducción simultánea a francés para nuestros aliados en Europa, gracias a Intal Globalize Solidarity, y para Colombia se realiza la transmisión por Facebook. A todas y todos, un fraterno y cálido y solidario saludo. El día de hoy daremos inicio a la cátedra Las tensiones en la construcción de verdad, para la cual contamos con la participación de 3 invitados con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político, educativo e investigativo. Y estos son Marta Villa, coordinadora para la región de Antioquia y Chocó de la Comisión de la Verdad; Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas y docente de la Universidad de los Andes; y Martín Beristain, médico, psicólogo con amplia experiencia en acompañamiento a víctimas y aporte en diversas instancias, perteneciente a la Comisión de la Verdad, y actualmente es comisionado de la Comisión de la Verdad para Colombia. Y en la moderación los acompañaré. Mi nombre es Lina Fernanda González, directora de la especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. La propuesta de la cátedra se realiza de la siguiente manera.
Cada uno realizará su intervención en un tiempo de 10 minutos y posterior a eso abriremos un espacio para las preguntas y comentarios de los asistentes que están conectados de manera remota. Y en el caso de hoy, las preguntas que provienen de Europa vía Zoom y las de Colombia y Latinoamericana por el chat de Facebook. Para ello les pedimos que nos vayan escribiendo las preguntas a lo largo de que se van dando las intervenciones y sus comentarios, y estas serán recogidas y llevadas a los ponentes. Los ponentes cerrarán con una invitación no mayor a 5 minutos, a modo de que pues, hagamos un llamado a la esperanza y señalando evidentemente las acciones y luchas transformadoras que son necesarias para seguir construyendo la paz desde todos los escenarios. A quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook y redes amigas. Bueno, entonces empezamos dándole la palabra a Marta Villa. Marta, te estamos escuchando actualmente. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta conversación. Saludos a Carlos y a Juan. Creo que esta es una conversación totalmente pertinente. Hola, hola Carlos. Totalmente pertinente y oportuna en este momento en el que en el país estamos avanzando desde la Comisión de la Verdad, construir, digamos, este relato y a responder, digamos, a esta misión que ha encomendado el país como resultado del acuerdo de paz. Bueno, yo quisiera como referirme a varios temas, o sea, cuando se nos hace la pregunta sobre cuáles son las tensiones en la construcción de verdad, realmente el campo es demasiado amplio, pues yo llevo varios días pensando en esto y encuentro muchos temas para conversar, pues yo creo que entre los tres podremos hacer pues un buen panorama sobre esto. Pero bueno, arranco la conversación como enunciando algunas de esas tensiones. Lo primero que yo tendría que decir es que realmente el ambiente, el contexto, la naturaleza de la construcción de la verdad es precisamente un ambiente y un contexto de tensiones. O sea, esto no es un campo resuelto, que no lo resuelve solamente la necesidad, la demanda, la exigencia de muchos sectores por la verdad, es un campo de tensión, es un campo de tensión entre la comprensión de cuáles verdades estamos hablando, entre la comprensión sobre el tema de las responsabilidades, sobre qué tanto esto hace preguntas a la sociedad o solo a unos sectores de ella. Entonces, lo primero que quisiera recalcar es la construcción de la verdad, se hace, digamos, en un campo de tensiones, es la naturaleza, digamos, de este proceso. Pero obviamente pues hay unas tensiones que son, digamos, muy evidentes. Una de ellas, que yo diría es como la más evidente de todas, es la tensión entre el negacionismo y el reconocimiento, ¿cierto? O sea, hay sabemos en todas las comisiones del mundo, en todos los procesos del mundo, hay porciones de la sociedad, sectores de la sociedad que no solamente niegan, digamos, la existencia de un conflicto armado, sino que niegan, digamos, por tanto, que esos hechos hayan ocurrido. Esto sabemos que es una corriente pues, que hay en el mundo y que en el caso pues, de Colombia pues, también lo hay, o sea, porciones, sectores de la sociedad que niegan la evidencia, digamos, de los hechos. Y porciones de la sociedad que tienen, digamos, la tarea y que han estado en una función de demostrar a la sociedad que esto ha sucedido, que esos hechos que han caracterizado el conflicto armado existen. Entonces yo diría esa es la primera tensión, es una tensión entre el negacionismo y el reconocimiento. Creo que hay una segunda tensión muy fuerte que es entre la verdad histórica y la verdad jurídica. Pues se ha planteado, digamos, en la Comisión de la Verdad tiene una misión que es extrajudicial, que tiene una misión de aportar a la comprensión
del conflicto armado, de cuáles han sido las causas, cuáles han sido las dinámicas, cuáles han sido las afectaciones, pero no es una verdad jurídica, es decir, no establece responsabilidades individuales. Por ejemplo, en el caso de los actores, bien sea directos o indirectos. Y eso en un país con un déficit tan grande de justicia, con una historia tan larga de impunidad, crea una tensión inevitable. Es la tensión, digamos, de demanda de parte de las víctimas y de muchos sectores para que la Comisión de la Verdad establezca responsabilidades individuales y establezca responsabilidades en relación con implicaciones jurídicas. Entonces creo que este es un campo de tensión muy grande, entender, digamos, que lo que hace la comisión, el espíritu de la comisión es una perspectiva de construir una verdad histórica, un relato histórico que establezca esas dinámicas, que nos permita como sociedad entender qué pasó, por qué pasó, cuáles son los impactos que ha sucedido esto, cuáles son las responsabilidades colectivas y cuáles las demandas de reparación de las víctimas, pero sin establecer, digamos, responsabilidades jurídicas. Creo que ese es otro tema grande de tensión. El otro que que yo enunciaría es entre la memoria y la verdad histórica. Este es un país con un largo recorrido en construcción de memoria histórica, afortunadamente. Son muchísimos los ejercicios con los que ha contado el país en relación con ejercicios de memoria de organizaciones de víctimas, de organizaciones de derechos humanos que han hecho de la memoria un acto de resistencia, un acto de no olvidar eso que ha pasado. Y eso, digamos, es un primer insumo muy importante para esta construcción, pues de hecho, entre los lineamientos metodológicos de la comisión, la escucha, que normalmente remite a la memoria, a las huellas que han dejado la experiencia del conflicto armado en las víctimas, es el primer elemento. Pero no basta con la memoria. La atención, o sea, se requiere para avanzar en la construcción de verdad histórica que esa memoria sea contrastada, que esa memoria tenga otras evidencias, o sea, relacionada, leída, en relación con otras evidencias históricas y fácticas que permitan avanzar, digamos, en una construcción de una verdad que sea contundente, que sea incontrovertible. En esa primera pregunta que hacíamos es que esos hechos pasaron y no hay, digamos, discusión con respecto a la veracidad o no de eso. Entonces creo que ese es un elemento también importante, pues como de tensión entre la memoria y la verdad histórica. El otro elemento que señalaría yo es digámoslo así, entre lo micro y lo macro, o entre la verdad individual y la verdad colectiva. Hay una demanda, digamos, natural de las personas, de las víctimas, de los conflictos, de las organizaciones que han sido afectadas por el conflicto armado, cuando ellas cuentan su verdad, pues quieren que la verdad sea escuchada a nivel nacional, que haga parte de ese relato histórico nacional. Pero obviamente, pues en un país de más de 8 millones de víctimas, pues lo que la comisión va a poder contar no es el relato de esas 8 millones de personas, sino que es un relato colectivo. En términos de la metodología de la comisión, se ha hablado de la identificación de casos y de patrones que permitan colectivamente dar cuenta de la sistematicidad de los hechos, de la recurrencia, de la magnitud de lo que ha pasado. Entonces, creo que ahí hay otra tensión que es entre el relato individual, la historia individual y ese relato colectivo. La otra tensión que señalaría yo tiene que ver con lo local y con lo nacional. Parte de la misión, digamos, de la comisión es pues, dar cuenta de un relato nacional, de un relato que permita como nación hacernos cargo de esa historia del conflicto armado, de sus dinámicas, de sus responsabilidades. Nosotros sabemos que una de las características del conflicto armado en Colombia es su variación territorial. No es lo mismo lo que ha sucedido en Antioquia, lo que ha sucedido en el sur del país, lo que ha sucedido en la costa, en los Santanderes, etcétera, e incluso al interior de las regiones no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Antioquia, que es la territorial de la que hago parte,
no es lo mismo de ninguna manera las dinámicas del conflicto de una región tan importante como Urabá, al oriente antioqueño, al occidente, al suroeste. Eh, entonces, leer esa diversidad territorial, no solamente en lo que ocurrió, digamos, en el conflicto, sino también en las responsabilidades, en los impactos, es una de las demandas de la región y de la población. Cómo construir desde esas huellas territoriales, desde esas lecturas territoriales, ese relato nacional, creo que es una atención importante para la comisión, que la comisión lo viene pensando en términos de cómo dar cuenta, cómo permitir, cómo construir un relato que permita verse a la región, pero que también nos permita no solamente hacer un rompecabezas de piezas, sino construir un relato comprensivo de lo que ha sucedido a nivel nacional. Creo que esa es otra de las tensiones. Otra que señalaría yo es el tema como entre el pasado, el presente y el futuro, digámoslo así. Y empieza por esto, o sea, esta es una comisión que está construyendo su relato y está haciendo esa labor de escucha tan importante. La comisión de la verdad ha escuchado más de 15.000 testimonios en lo que lleva pues, de este tiempo. Y ese, digamos, es un insumo muy importante, pero esta labor se está haciendo en medio de la persistencia del conflicto armado y de las violencias en muchas regiones de Colombia. Entonces no estamos hablando de un pasado en buena medida, aunque no es lo mismo la violencia de hoy, el conflicto hoy al que hubo a principios de esta década o en los 90 o en los 80, no estamos hablando de los mismos actores ni de las mismas dinámicas, pero lo cierto es que hay territorios del país en el que ese conflicto armado de alguna manera constriñe la posibilidad de ese relato porque es un presente muy vivo para algunas de las poblaciones. Entonces creo que esa es una de esas vertientes, digamos, o uno de las matices de esta tensión entre el presente, el pasado y el futuro, es que estamos hablando de un presente, algo que sigue sucediendo, que está pasando. Pero lo otro tiene que ver con el sentido un poco de esa verdad que se construye. Digamos, allí también un poco lo que la Comisión de la Verdad viene construyendo es una perspectiva en el sentido de que esa verdad no solamente tiene sentido para entender el pasado, para clarificar lo que ha sucedido en el pasado, sino que tiene sentido en relación con el futuro. Si algo justifica todo este ejercicio, no solamente de la Comisión de la Verdad, sino de todo ese sistema integral de justicia del que también hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda para de personas desaparecidas, y todo lo que el Acuerdo de La Habana propuso al país, también en relación con los temas agrarios, con el tema de drogas ilícitas, de participación política, etcétera. Si algo justifica todo este acuerdo de paz y lo que eso implicó fue una no repetición. Es la reflexión que el país debe hacer con respecto a qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, comprendemos ese pasado, comprendemos lo que ha sucedido, pero lo comprendemos con una perspectiva de futuro, con una perspectiva de que efectivamente podamos avanzar en un país en paz, en un país donde sea posible vivir en la diferencia, donde sea posible convivir y donde sea posible ciertamente sanar las múltiples heridas que ha dejado este conflicto armado en las personas y en los territorios. Y finalmente diría yo que hay una tensión y un riesgo grande en la construcción, digamos, de todo este relato, y es, digamos, la idea de que esto es un relato de blanco y negro, en el que es posible simplemente mirar el cara y sello, digamos, de la moneda. Cuando nosotros nos acercamos precisamente a los relatos y a los hechos que han caracterizado este conflicto armado, entendemos que no es un tema de blanco y negro, que es un tema con muchas escalas de grises, con muchas implicaciones que es necesario profundizar. Entonces allí, digamos, yo creo que hay una tensión en términos de que para un sector de la sociedad se sepa ya de antemano o se crea que esto es una discusión entre víctimas y victimarios. Realmente la ocurrencia de un conflicto armado de la magnitud que ha habido en Colombia, de la persistencia que ha habido en Colombia, solamente es posible entenderlo porque hay una sociedad que ha permitido eso. Y cuando digo una sociedad que lo ha permitido, pues claro, hay unas cosas evidentes
que tiene que ver con las responsabilidades indirectas, con quienes han financiado, con quienes han conectado, con actores armados. Pero yo creo que aquí hay una reflexión ética muy profunda para la sociedad que nos tiene que devolver a todos la pregunta. O sea, de alguna manera, esa pregunta de en qué medida yo desde este lugar mío como académica, como investigadora, como con una trayectoria en las organizaciones sociales, en las organizaciones de derechos humanos, de qué manera yo he sido partícipe o de qué manera yo he favorecido unas ciertas dinámicas de la guerra y de qué manera he justificado de alguna manera unos ciertos matices y unas ciertas dinámicas del conflicto armado diferente, digamos, a otras. Entonces creo que aquí hay una tensión es entre la responsabilidad de los actores, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y también pero también de una pregunta sobre la manera como esto nos interpela como sociedad. Y termino diciendo que hay un asunto que creo que es una tensión muy fuerte, que es el tema precisamente de quiénes son las víctimas y cómo escuchar, digamos, a esa multiplicidad de víctimas. Yo creo que esto es un llamado que es muy importante porque la comisión lo ha dicho, seguramente Carlos lo va a presentar ahorita de mejor manera y con más detalle, pero realmente la comisión se ha planteado el propósito de escuchar a todas las víctimas de todos los sectores, de todos los actores. Y yo creo que aquí hay algo que nos cuesta entender como sociedad y es que las víctimas no son un grupo homogéneo, que las víctimas no tienen una identidad distinta a haber sido sometidas y haber sido laceradas por el conflicto armado, pero entre ellas hay una multiplicidad de maneras de entender el conflicto, de manera de entender su lugar, su posición y su afectación. Creo que esto es una reflexión que nos genera, pues que genera tensiones, porque creo que también, claro, ha habido una demanda legítima de muchas organizaciones de hacerse voceras o de las mismas organizaciones de víctimas de representar a otros, pero digamos la tensión tiene que ver con entender que hay una multiplicidad allí de voces, de sentires, de afectaciones que es necesario reconocer. Esto entonces sería como lo que yo diría en términos de esas tensiones en la construcción de la verdad a las que estamos hoy, evidenciamos hoy en esta construcción y sobre las que es necesario hacer una conversación pública y ciudadana. Muchísimas gracias, Marta, por tus palabras. Entonces, pasamos, por favor, a el señor Juan Carlos Ospina. Juan Carlos Ospina es abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, es docente de la Universidad de los Andes y actualmente lo escuchamos. Juan Carlos, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días para todas y para todos. En primer lugar, quisiera agradecer a quienes promueven desde diversos lugares este espacio de las Cátedras Internacionales de Paz, especialmente a la Universidad San Buenaventura de Medellín, a Lina, a Alfonso, a Eliezer y a las demás personas que hicieron esto posible. Un gusto acompañarlos, escuchar a Marta y a Carlos, a quienes les envío un saludo especial también. Y pues bueno, a plantear algunas ideas sobre este tema que nos pusieron, que como dijo Marta, es muy desafiante, que es el de las tensiones en la construcción de la verdad. Quisiera primero decir de dónde venimos, ¿no? Pues yo trabajo en la Comisión Colombiana de Juristas, es una organización de la sociedad civil que ha trabajado durante 32 años por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Colombia, a nivel nacional e internacional, y ha observado de manera permanente los esfuerzos en la garantía de esos 4 grandes derechos de las víctimas del conflicto armado, que son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y también ha observado y ha acompañado la labor de la Comisión de la Verdad durante estos casi 2 años de su labor. Para entrar en materia, yo pensando, como lo dijo Marta, en esta idea de los desafíos, lo primero que quisiera notar es que hay una serie de tensiones, desafíos, pero también de conexiones o diálogos. Y entonces voy a tratar de abordar aspectos en una y otra vía, primero en el espacio de las tensiones y luego como en esa importancia de las conexiones o de los diálogos también que hay en esta materia. Lo primero, ya lo mencionó Marta, es una tensión conocida
históricamente en estos procesos de verdad, que es la tensión con la justicia. La comisión es una instancia extrajudicial, es decir, su propósito no es establecer responsabilidades individuales en relación con lo ocurrido en el marco del conflicto armado, sino dar una explicación y una condición de esclarecimiento de lo que ocurrió. También dignificar a las víctimas, también promover que los victimarios reconozcan su responsabilidad y también dejarnos un camino, que es algo de lo que quisiera hablar más adelante. Así las cosas, pues hay una serie de decisiones sobre los crímenes cometidos en Colombia, sobre el impacto que ha tenido el conflicto armado que no le corresponden a la Comisión de la Verdad, pero sobre lo que la Comisión de la Verdad pues va a tener mucha importancia, mucha relevancia, sobre todo en un plano contextual más amplio, más explicativo de lo que ha ocurrido. Esa primera tensión, que es histórica, creo que en el caso del proceso que ha llevado Colombia de justicia transicional, pues es en teoría fácil de resolver en la medida en que, como ya lo dije, la comisión no va a abordar responsabilidades individuales desde un punto de vista judicial, sino que lo va a hacer extrajudicialmente. Por eso también la importancia de que los victimarios pudieran acudir a la Comisión de la Verdad, como han acudido, a contar y relatar qué ocurrió sin que eso les genere una consecuencia judicial. Y frente a esa tensión, lo importante es que la Comisión de la Verdad pues logre recopilar la mayor información posible. La segunda tensión, que creo que es una tensión también histórica, pero que en Colombia ha tenido, sobre todo en los últimos meses, un impacto mayor y que yo creo que lo va a tener en el futuro, es la tensión entre la verdad y la memoria. Ya en Colombia hemos tenido muchos espacios para recopilar información, para construir memoria, la labor del Grupo de Memoria Histórica en su momento, el informe del Basta Ya, el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica antes de esta nueva administración, el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue un ejercicio preparatorio durante el acuerdo, durante la negociación de la terminación del conflicto con las FARC, una serie de decisiones judiciales de varias instancias judiciales, Justicia y Paz, la Corte Constitucional en materia de desplazamiento, los jueces de restitución de tierras, la Corte Suprema de Justicia y una serie de elementos en los que uno puede decir hay una necesidad de retomar ya elementos de memoria, pero parte del trabajo de desafío, de tensión que ha tenido que hacer esta comisión ha sido escuchar, ampliar la posibilidad de escucha, ampliar el relato, y ese es un desafío muy complejo porque la atención no está solamente en esa posibilidad de ampliar, sino en ciertas resistencias. Y una resistencia actual que hemos señalado desde algunas organizaciones de la sociedad civil está pues con la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica y que el Centro Nacional de Memoria Histórica se pueda convertir en una trinchera desde la cual se ataque el trabajo de la Comisión de la Verdad y especialmente el informe y digamos que generar espacios de tensión en la sociedad civil que debería tener las mejores condiciones posibles para entender, para leer, para comprender los contenidos del informe que finalmente produzca la Comisión de la Verdad. En relación con este asunto, la tercera tensión que quisiera mencionar es la tensión que he denominado de completitud. Hay una aspiración general en estos procesos de dar un relato y una explicación lo más completa posible, también lo más concreta posible, en la medida en que se espera que la sociedad civil lo conozca. Pero esa aspiración de completitud, pues normalmente está rechazada por ciertos sectores que no quieren ser mencionados porque tuvieron alguna participación en hechos del conflicto o porque no quieren que nadie más relate lo ocurrido porque quieren apropiarse obviamente de ese relato. Y esa tensión, esa disputa por la verdad, pues genera varias complejidades en esa idea de completitud. Si esperamos que el informe que resulte de la Comisión de la Verdad
sea lo más completo posible. Sin duda tendrá que dolernos a todas y todos. Y en esa medida es posible, como ha ocurrido en otros procesos en el mundo, que luego de que el informe salga, pues hayan personas, sectores y demás que se sientan, digamos, tocado en sus intereses también respecto a este proceso. Ahora, uno esperaría que en este proceso surjan discusiones posteriores sobre si la comisión fue o no fue benevolente con cierto grupo, cierta instancia, ciertos actores y demás. Y esta es una explicación que siempre se dará desde quienes han una y otra vez afectado o atacado la legitimidad de este proceso. Pero esa tensión simplemente se resuelve con este trabajo juicioso que creo hasta ahora ha realizado la Comisión de la Verdad, de dar una visión lo más completa posible, de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema, de abrir la puerta al diálogo a todos los involucrados, incluso a quienes la atacan, y esa es una manera adecuada, distinta además de construir la verdad, de construir los relatos, de establecer lo que ocurrió, que nos pone adicionalmente en un escenario democrático muy interesante. Normalmente en Colombia estos procesos no se llevan de esta manera, y creo que la Comisión de la Verdad nos ha dado un ejemplo a todas y todos de cómo es que democráticamente tiene que escucharse y atenderse las reclamaciones de todos los sectores involucrados en este tema. Y pues, ¿por qué no? Que lo mencioné ahora, pues la importancia de las víctimas en todo este proceso y de la sociedad civil. La tercera tensión que quisiera mencionar es, perdón, la cuarta tensión que quisiera mencionar es la tensión sobre el futuro temporal y contextual en la que va a la que se va a tener cuando salga el informe. El informe, la comisión terminará su labor luego de pasados 3 años, a finales del año entrante, y pues será un periodo muy complejo. Estaremos en plena campaña presidencial, campaña para el Congreso, y en estos tiempos de posverdad, en estos tiempos de una profunda polarización política, pues creo que, creo que es previsible que haya una tensión con la llegada del informe, que efectivamente se esté como en esta constante tensión entre libertad de expresión y posverdad, que se apropien algunos de esa idea de posverdad, de la mentira, de la negación, para atacar este informe. Y pues digamos que frente a esa tensión hay un trabajo muy importante que hacer desde la sociedad civil, y entonces ahí terminaría como con esas tensiones, y quisiera abordar algunos espacios también para estas conexiones o estos diálogos que también mencioné al inicio. El espacio de la sociedad civil es absolutamente determinante para el futuro del trabajo de la Comisión de la Verdad. La Comisión está haciendo un esfuerzo muy importante. El equipo de la comisión, los comisionados tienen una legitimidad indiscutible por el trabajo que han hecho históricamente. Carlos, que está acá en este espacio, que adicionalmente ha cumplido este rol también con anterioridad, digamos que sabe también los desafíos que este ejercicio tiene, además de otras tantas personas que están en la comisión que han hecho un muy importante papel. Pero entonces, cuando la comisión termine, cuando deje su informe, pero además incorpore allí sus recomendaciones para la convivencia y para la no repetición, es decir, para la producción de cambios que deben darse en nuestro país para que podamos avanzar en esta idea de terminación del conflicto y de lograr espacios de convivencia democrática y pacífica. Entonces, la sociedad civil tiene que apropiarse de este ejercicio y tomar la verdad como un bien público. Y si comprendemos que la verdad es un bien público, pues entonces la verdad es un bien de todos y lo defendemos entre todas y todos. Y esa apropiación es un desafío
por el contexto que vamos a tener el próximo año, pero en general por el contexto en el que normalmente surgen estos informes, en los que normalmente se dan estas discusiones sobre la verdad respecto de quienes tienen poder y no quieren ver afectados sus intereses frente al conocimiento de lo ocurrido, y la sociedad civil y las víctimas especialmente tienen que darle una legitimidad a este proceso apropiándose de esta verdad y generando estos espacios no de tensiones, sino de distensión, de diálogo, de conexidad de este informe, de los resultados de este proceso, que es muy importante para a todas y todos. Y en esa medida, entonces, la sociedad civil será quien debe estar encargada de tomar en sus manos y de promover el conocimiento y soportar las discusiones sobre el informe y sus recomendaciones. Es decir, este propósito que se está haciendo de poder, luego de este trabajo de la comisión, tener un informe que integre, explique, comprenda, esclarezca qué fue lo que ocurrió en Colombia, pues adicionalmente tiene un efecto hacia el futuro. No se trata de recordar simplemente por recordar, se trata de recordar para dignificar a las víctimas y adicionalmente para garantizar o para generar lo necesario para que no vuelva a ocurrir, y en esa medida procurar porque hayan condiciones de no repetición. Pero esa no repetición no se da de la nada, no es espontánea, sino que requiere la producción de unos cambios. Y esos cambios se deben producir a partir de la toma de la sociedad civil de este espacio y de promover los elementos que sean necesarios para que se cumplan las recomendaciones que se incorporen en el informe de la Comisión de la Verdad, y sobre todo estas recomendaciones de los distintos cambios sociales, políticos, jurídicos que tienen que darse para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, uno esperaría que frente a este proceso pues se ampliara la conciencia colectiva, que hubiese una toma de conciencia mayor sobre lo ocurrido. En algún momento seguramente lo primero que hará el informe es sorprender a aquellas personas que han minimizado una y otra vez lo que ha ocurrido en el país, que, 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 que no han reconocido lo degradado del conflicto armado y de nuestra realidad. Y pues obviamente frente a eso la sociedad civil tiene un papel muy importante que hacer. ¿Todo esto para qué? Es como la gran pregunta. Y sé que estamos hablando de tensiones, pero en el futuro de este proceso, la pregunta que deberíamos hacernos desde ya, todas y todos, es ¿todo esto para qué? Todo este ejercicio de la Comisión de la Verdad, la posibilidad de escuchar regiones, todo lo que mencionó Marta hace un momento, de escuchar a tantas víctimas, de escuchar a tantas personas interesadas en este proceso o no interesadas incluso, de andar todo el país, de explicar los contextos, las dinámicas, los actores, todo lo que está involucrado para esta labor de esclarecimiento. ¿Para qué? Y entonces, pues todo esto está mediado porque en el futuro queremos que las generaciones que vengan pues no tengan que sufrir lo que ha sufrido esta sociedad en el marco del conflicto armado. Y yo creo que ahí hay un espacio desde obviamente la construcción de cultura de paz, que es muy importante, y es toda esta idea de corresponsabilidad de unos y otros frente al futuro, corresponsabilidad de esta vida que no elegimos vivir juntos, pero que hoy en día vivimos juntos y que debemos hacer lo posible, no por vivir sin conflictos, lo cual, como diría Stanislao Zuleta, es prácticamente imposible, y no me refiero a conflictos armados, me refiero en general a conflictos, sino de vivir mejor, más democráticamente, con mejores condiciones de vida e dignidad en medio de los conflictos, en medio de las diferencias, y poder convenir en las líneas generales de lo que se requiere para que democráticamente podamos resolver esos conflictos y, pues, en general, como diría Diana Uribe, para simplificarlo, pues dejar de matarnos. Y en esa medida, pues el deseo de esa idea de corresponsabilidad creo que tiene que fortalecerse, aún es muy ausente, y la implementación de las recomendaciones que deje la labor de la Comisión de la Verdad deberían estar enfocadas precisamente a esto, a ampliar la conciencia, ampliar la corresponsabilidad
y adicionalmente a evidenciar elementos históricos que hacen que nuestra realidad sea tan particular, entre otras, pues la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la discriminación de muchos sectores de la sociedad y la insuficiencia del diálogo social y la insuficiencia del diálogo político y la necesidad de que se amplíen estos espacios para que, apropiados de la discusión sobre la verdad, de ver la verdad como un bien público, pues podamos promover varios elementos. Quisiera terminar simplemente señalando que desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos parte de la Mesa por la Verdad, que es un espacio que ha unido organizaciones de la sociedad civil desde el año 2015, es decir, desde antes de la creación de la Comisión de la Verdad. Desde hace algunas semanas atrás estamos trabajando en la idea de promover un pacto por la verdad y la no repetición. Y la idea es que este sea un gran pacto nacional por la verdad y la no repetición. Y pues la invitación sería para que entre todas y todos pensemos cuáles son los contenidos de ese pacto, cómo promoverlos desde cada una de nuestras labores, cómo hacer que sea posible hablar de verdad y de no repetición en escenarios tan complejos como los que tenemos, y que podamos construir entre todas y todas unas mejores condiciones de diálogo sobre la verdad, para no solamente superar las tensiones que he mencionado, sino también para construir a partir de esto un futuro mejor para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras, por tu intervención y las reflexiones a cargo. Aprovecho este espacio para anunciarles que nos escuchan desde España, Francia, Portugal, México, y en Colombia desde Tumaco, Bogotá, Cali, Medellín. Un saludo muy especial a los estudiantes de Uniclaretiana, de la Universidad Javeriana en Cali, de la especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, a los consejeros y consejeras de Paz con Paz de Medellín, a los compañeros y compañeras de Sintracetic y a la Asociación de Mujeres de Barbosa en Antioquia, ASAEMBA, y al Fondo de Empleados de la Universidad de San Buenaventura en Medellín. A continuación viene la intervención de Carlos Martín Beristain. Él es médico, psicólogo con experiencia en acompañamiento a víctimas y aporte en diversas instancias, y actualmente es comisionado de la Comisión de la Verdad para Colombia. Entonces, Carlos Martín, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, no sé por allá, para todos y todas. Y bueno, saludos a Marta, a Juan y a Tilina y a los organizadores. Y bueno, creo que pues yo firmaría casi todas las cosas que ya han dicho tanto Marta como Juan. Pero bueno, voy a tratar de decir como 5 o 6 aspectos que me parecen como los más relevantes en relación con el caso de Colombia, ¿no? Pero para ello voy a empezar por un ejemplo guatemalteco. Cuando estábamos empezando a empezar un trabajo que ahí se llamó el Informe Guatemala Nunca Más, antes de que se hubiera firmado la paz, ¿no? Todavía había una guerra abierta en Colombia, en Guatemala, perdón, ¿no? Empezamos a hacer ese trabajo y hubo una demanda de unas víctimas de una exhumación, de hacer una exhumación en un sitio que se llama Rabinal, de un cementerio clandestino. Y hubo mucho diálogo, mucho debate sobre si hacer o no hacer la exhumación, ¿no? Porque hubo gente que empezó a decir, bueno, si se hace la exhumación, eso va a hacer que las víctimas, los indígenas, se tomen la revancha, ¿no? Y bueno, ahí las víctimas mantuvieron su reclamo, las organizaciones de derechos humanos, la Iglesia también apoyó ese reclamo de las víctimas y esa exhumación se hizo, ¿no? Y esa exhumación se hizo en un contexto. Rabinal era un lugar donde ocurrieron masacres horribles de cientos de personas, ¿no? De población maya, achí. Y ahí había... en la exhumación todavía había patrullas de autodefensa civil, es decir, todavía había grupos paramilitares organizados por el ejército, por el Estado, que habían participado en esas masacres.
Entonces era hacer la exhumación en un territorio del miedo, ¿no? Y del control, ¿no? Y ahí estaba el comisionado militar o el jefe de patrulla mientras estaban haciendo los preparativos, ¿no? Y la exhumación tuvo un impacto muy positivo, ¿no? No aumentó los odios de nadie, ¿no? Tuvo un impacto muy positivo porque hizo que las víctimas que habían vivido durante tantos años con los ojos mirando hacia el suelo empezaran a levantarlos del suelo, ¿no? Porque ahí estaba su historia. Ellos habían denunciado lo que había pasado, habían denunciado cómo habían sido asesinada la gente, cómo había mujeres embarazadas, cómo había niños. Y con la exhumación se empezó a descubrir todo eso. Entonces ahí estaba su verdad. Esa verdad que había sido negada y sepultada durante tanto tiempo salía a la luz, ¿no? Y eso hacía que las víctimas que habían vivido durante muchos años con la cabeza agachada, ¿no? Por ser las vencidas de ese proceso, empezaran a levantar los ojos del suelo, ¿no? Y eso también significó que los victimarios, los responsables, algunos de ellos estaban todavía presentes en la comunidad, empezaran a bajar los ojos al suelo, en lugar de tener la posición arrogante y de negación de lo vivido hacia las víctimas, ¿no? Y eso puso la cuestión de la reconciliación en otro lugar, ¿no? Porque la pregunta para mí es, bueno, ¿cómo se reconcilia con todos los significados muy distintos que tiene eso, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Desde lo religioso hasta la reconstrucción de la convivencia, digamos que es la apuesta de la comisión y que es la apuesta también del proceso de paz, cómo se reconstruye la convivencia en Colombia, ¿no? Y a partir de los impactos y las responsabilidades de ese conflicto armado. La cuestión está sobre qué base se hace esa reconstrucción de la convivencia, ¿no? Si se hace sobre la base de la capacidad de imponer el miedo o se hace sobre la base del reconocimiento. Si se hace sobre la base de la negación de lo vivido o se hace sobre el esclarecimiento de lo sufrido por una parte importante de la población, ¿no? Y Colombia, según datos oficiales, tiene 9 millones de víctimas y ahí no están contadas muchas de las víctimas del exilio colombiano, ¿no? O sea, pongamos que son 10 millones al menos, ¿no? De víctimas y eso es más del 20% de la población. Entonces, ¿por qué quiero empezar con una historia así? Porque me parece que, estando de acuerdo en muchas de las cosas, o en todo, como casi todo lo que se ha dicho, ¿no? Me parece que una comisión de la verdad es un instrumento para enfrentar las tensiones que ya hay, no para crear tensiones, ¿no? Porque a veces no tenemos la percepción de que es la verdad la que crea las tensiones, ¿no? Las tensiones están ya, las tensiones son parte de esas verdades incómodas que no se quieren reconocer, ¿no? O que se quieren ocultar y que imponen una versión de la historia y imponen una exclusión de la historia a mucha gente que no tiene, que no ve un espacio de reconocimiento, ¿no? Y que no pone las bases de la convivencia en una posición menos asimétrica, que es la reproducción de, vamos a decir, si vamos al ejemplo de Rabinal, de las víctimas mayas, ¿no? Donde estaban sus familiares en la fosa común y los responsables, que además se habían quedado en gran parte con la tierra de las víctimas, ¿no? Entonces ahí hay unas cuestiones de cómo esa verdad es una verdad sanadora en términos de superar tensiones, ¿no? Independientemente de que el proceso de superar tensiones también traiga tensiones, ¿no? Pero no es la verdad la que es la generadora de las tensiones, ¿no? La que es más generadora de las tensiones es la imposición del terror, del miedo, de la exclusión, de la estigmatización y del no reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es parte de una solución política, ¿no? Y así está concebida también dentro del proceso de paz y no como parte de lo que va a producir tensiones, ¿no? Bueno, dicho esto, por poner el foco en otro lugar, que me parece que es muy importante, ¿no? Que no se nos olvide, me parece que una tensión, ¿no? Una dificultad en el caso colombiano es cómo generar una verdad incluyente de muy diferentes víctimas, de muy diferentes sectores sociales también afectados por la guerra, ¿no? Y ahí me parece que la tensión fundamental es, primero, cómo generar un proceso de despolarización que ayude a tener una actitud positiva frente al conjunto de las víctimas, independientemente de quién ha sido el responsable, ¿eh? Si ha sido las FARC, si ha sido los paramilitares, si ha sido el F2, si ha sido el ejército, si ha sido la policía, ¿no? Si ha sido el ELN, es igual, o si fue el M19, quien sea, ¿no? ¿Cómo tenemos una actitud de escucha, respeto y reconocimiento de esa globalidad de las víctimas
sin que porque eso es el piso común que permite la reconstrucción del tejido social. Sin un respeto por el dolor de todos, ¿no? Por el sufrimiento, por las violaciones de derechos humanos y el VIH cometidas en el marco del conflicto armado, no hay bases para la reconstrucción de la convivencia, ¿no? Salvo una reconstrucción de la convivencia basada en la imposición del poder y de esa asimetría que ha seguido viviendo Colombia todo este tiempo, ¿no? Entonces, eso es una tensión. ¿Cómo generar una actitud positiva para quienes no han querido ver que hay desaparición forzada producida por agentes del Estado, que han mirado para otro lado, cuando la hay, y cuando ha habido muchos casos, ahí están, bueno, y cómo hacer también que las víctimas de la gente que no ha visto el secuestro como o las condiciones en las que han sido mantenidas muchas personas secuestradas por las FARC, como formas de maltrato, bueno, ahí hay que abrir también la mente a entender, a abrir y a tener empatía y reconocimiento también por esas víctimas. Eso es parte de un proceso social, no es una cosa que va a pasar solamente porque la comisión publique su informe, porque eso va a venir también después, es un proceso de asimilar la verdad, y yo creo que ahí es importante tener en cuenta que hay verdades incómodas, ¿no? Pero que es mucho más saludable asimilar las verdades incómodas que tratar de seguir manteniendo medias verdades que nunca hacen una verdad completa, o imponer versiones de la historia que no corresponden con la realidad y con lo vivido, ¿no? Y a la vez que es generar esa base de memoria incluyente, de verdad incluyente, diferenciar los mecanismos de victimización, ¿no? Una cosa es que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica tuviera una posición de reconocimiento a las diferentes víctias del aparato del Estado, del apartheid, del ANC, de la guerrilla de la cual era miembro Nelson Mandela, y otra cosa es igualar los mecanismos de victimización. Entonces aquí todo el mundo ha hecho todo el mundo ha hecho de todo el mundo es responsable igual. No, ahí hay una diferencia, y creo que eso es va a haber una tensión. ¿Cómo tenemos esa verdad incluyente de todas las víctimas y la sensibilidad frente a los otros lados, ¿no? ¿Cómo cruzamos al otro lado de la solidaridad, ¿no? Que no es la solidaridad de mi grupo o de mi visión del mundo o de mi visión de referencia, sino cómo cruzamos estas fronteras de la solidaridad que se han ido consolidando, tejiendo, anquilosando muchas veces en los contextos de violencia? Vengo de un país, del País Vasco, en el que eso también pasó, ¿no? En el que eso también ha pasado, y eso también todavía sigue siendo un desafío. Y sin que eso signifique tener una versión tópica de la historia, porque ahí hay que entrar en cuáles han sido los mecanismos de victimización y cuáles han sido las diferentes responsabilidades, y hay que entrar con análisis también de las causas, de las responsabilidades, etc. Eso es como dos puntos primeros. Otro punto clave creo que es cómo pasar, digamos, de una verdad que pone solamente el foco en una memoria de las víctimas o una experiencia de las víctimas, a la complejidad yo lo he contado varias veces, cuando fui a Colombia, muchos de mis amigos me dijeron: ¿cómo vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda, ¿no? Y nosotros inventamos una frase que decía: Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Bueno, eso es un campo de tensiones también, ¿no? Porque la Comisión tiene que tener la habilidad para entrar en el análisis de la complejidad de la historia, sin dejarse cosas gruesas fuera, obviamente, y analizando las relaciones que hay en esta complejidad, para no hacer de la complejidad una especie de mosaico de 1000 piezas de una cosa incomprensible, ¿no? Porque podemos empezar a poner muchas cosas, todo es muy complejo, ¿no? Como también la gente a veces en Colombia a uno le dice: no, es que no entiendes esto porque Colombia siempre es más complejo que cualquier otro país. Y bueno, tiene cosas que son ciertas, otras cosas han funcionado y han sido bastante parecidas a cualquier otra guerra que se ha vivido en el mundo. Entonces creo que es importante cómo entramos en esa complejidad de forma que sea una complejidad que explique, ¿no? Y que no sea una especie de repartir responsabilidades. Esto le toca a este, esto le toca a este, esto le toca a este, este le toca a este, ¿no? Porque además de hacer un análisis de las responsabilidades, hay que analizar la complejidad en términos de ver cuáles son las relaciones y, sobre todo, qué es lo que ha hecho posible esa violencia a gran escala, o qué es lo que ha hecho posible que no se haya podido construir la paz durante tantos años en Colombia, después de tantos intentos, ¿no? Y estamos hablando de los intentos desde mediados de los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto clave de esas tensiones en relación con la construcción de la verdad, en poner el énfasis en cuáles son las cosas que han hecho posible, esos mecanismos que se han mantenido a lo largo del tiempo y que han hecho posible el horror a gran escala, ¿no?
En términos del trabajo de la comisión, en el contexto en el que se da, me parece que hay dos factores clave de tensión, podríamos decir. Uno de tensión muy grande y otro de dificultad de los enfoques, ¿no? Si empezamos por la dificultad de los enfoques, es, bueno, Colombia ha tenido una enorme producción, desde lo académico, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, diferentes organizaciones sociales, civiles, etcétera, han hecho una enorme producción de investigaciones sobre la guerra, sobre la violencia, ¿no? Cuando empezábamos en Guatemala ese trabajo, pues había 3 o 4 investigaciones, ¿no?, importantes sobre el tema de la guerra, la violencia, las masacres. No había gran cosa en el país, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué significa esto en el caso de Colombia? Ha habido todo un debate en la comisión, ¿no?, sobre, bueno, ¿qué vamos a decir diferente de lo que ya se ha dicho, ¿no? Y creo que ahí hay una tensión importante, porque en lo que ya se ha dicho a veces en contextos en que muchas cosas no se podían decir, ¿no? Porque si levantabas demasiado la voz o si explicabas ciertas cosas, te podían golpear muy fácil, ¿no? Entonces también ha habido, y esta es mi visión personal, habiendo trabajado en otros países y en otros contextos, también ha habido a veces una postura defensiva a la hora de escribir sobre ciertas cosas, ¿no?, que hace que la comisión se enfrenta a un desafío de llamar a las cosas por su nombre. ¿Cómo vamos a llamar al paramilitarismo y la relación del Estado con el paramilitarismo? ¿Qué vamos a decir ahí? En serio, ¿no?, con las pruebas en la mano. ¿Qué vamos a decir de la violencia de las FARC contra la población civil? En serio, ¿no? Por poner 2 ejemplos de cosas. Entonces hay cosas que hay que decirlas claramente, ¿no?, sin tópicos, sin miedo, o sea, con el cuidado necesario, pero también con la contundencia necesaria, para que no nos vayamos para las versiones fáciles o las versiones a veces que no entran en la profundidad de la verdad. Yo creo que el desafío es cómo entramos ahí en esa complejidad, pero con la profundidad necesaria, y decir las cosas, llamar a las cosas por su nombre. Eso me parece que es una tensión, ¿no?, en el caso de Colombia. Y también la tensión principal para mí es que no hay condiciones para hacer una comisión de la verdad, como estaba pensada en el decreto 588. ¿no? En Colombia hay que saberse los nombres de los números de las leyes y los decretos. El decreto de la Comisión de la Verdad, ¿no?, de creación de la Comisión de la Verdad, tiene ese número. Está pensado para un horizonte en el que, de construcción de paz y de una política y un viento social y político favorable para la verdad, para la construcción de la verdad, para la reconstrucción de la convivencia. Lo que tenemos es un viento en contra, viento político en contra, ¿no? Entonces, en términos del rechazo a instituciones del proceso de paz, incluso a partes del propio proceso de paz, de sectores del partido del gobierno, y también de continuación del conflicto armado con el ELN, ¿no?, de las disidencias de las FARC, del mantenimiento de los grupos neoparamilitares después de la desmovilización de las AUC. O sea, el escenario es un escenario negativo, no es un escenario de... Todos los posconflictos han estado siempre habitados por las tensiones y por dinámicas de violencia que se dieron en la época del conflicto, pero no a este nivel, no en este nivel de mantenimiento de ese conflicto armado, ¿no? Eso no pasó ni en El Salvador, ni Guatemala, ni en otros lugares, ¿no? Y me parece que eso es importante en términos de que la tensión más importante es la tensión que viene del propio contexto en el que se da el trabajo de la comisión, y las actitudes políticas frente al trabajo de la comisión, que no van porque la verdad genere tensión, sino van porque no hay una actitud favorable, o hay actitudes diferentes al no reconocimiento, a la deslegitimación de todo, o a la estigmatización de nuevo de otros muchos sectores sociales, ¿no? Entonces ese contexto es el que hace que sea más difícil el trabajo de la comisión, y hay que tiene que ser más cuidadoso, pero también hacer más consciente a la sociedad de esas condiciones. Hay una tensión, yo creo, también en cómo hacemos, porque el caso, cómo ponemos un espejo, la comisión, cómo pone un espejo a la sociedad, a los partidos políticos, al empresariado, a las organizaciones sociales, etcétera, y a la propia sociedad, ¿no? Un espejo en el que mirarse, que permita un examen crítico del pasado, ¿no? Y que también ayude a la reflexión de qué cosas, porque hay cosas que han hecho posible el horror, que tiene que ver con algo que señalaba Marta un poco antes en su intervención. Hay cosas que tienen que ver con que, si uno ve las estadísticas, si tú ves
núcleo de las estadísticas, por ejemplo, del Centro Nacional de Memoria Histórica o del Banco de Datos del CINEP, etcétera, de las estadísticas de las violaciones de derechos humanos, tú tienes ahí unos años, ¿no? Desde los años 60 hasta ahora, probablemente entre el año 98 y 2008, en esa década, ha habido el 70% de las víctimas del conflicto armado en esos 10 años. De esos 50 años de conflicto, el 70% se han dado en esos años, ¿no? Y eso ha pasado en un país en el que había medios de comunicación, había una corte constitucional, había un sistema político funcionando. No ha pasado en una dictadura argentina tejida por el terror en el que nadie se atrevía a hablar, o no ha pasado en un caso guatemalteco en el que era imposible informar siquiera sobre lo que estaba pasando, ¿no? Los 200.000 muertos y desaparecidos de ese conflicto, ¿no? en Guatemala. Todo eso ha pasado ante los ojos de todos y todas, ¿no? Y eso te muestra, digamos, los mecanismos que han llevado a tratar de tapar, tratar de mirar para otro lado frente a la verdad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ahí hay un punto de tensión, obviamente, ¿no? Que me parece que es muy importante, me parece que es muy saludable, ¿no? Creo que la Comisión hemos hablado muchas veces, ¿no? De que ojalá el trabajo de la Comisión también genere una crisis saludable, ¿no? Es decir, una sacudida saludable a la sociedad, al aparato del Estado, a los partidos, etcétera, a los movimientos sociales, porque hay una dimensión de una transformación necesaria, ¿no? Que eso no puede seguir en la misma dinámica y en la misma lógica, o los mecanismos que han funcionado en el pasado no pueden seguir funcionando en la actualidad. Y eso también tiene una dimensión ética, sí, ¿no? Yo diría de cómo se pasa, ¿no? Martín Baró, un jesuita con el que yo trabajé en El Salvador, que fue después asesinado en la masacre de los jesuitas en el año 89, el 16 de noviembre del año 89, investigando sobre estos mecanismos psicosociales del conflicto armado en El Salvador, decía que en los contextos de guerra, violencia o de fuerte polarización social, todo ello, en el caso colombiano, son elementos clave, porque la guerra no tiene solamente una dimensión de enfrentamiento entre las partes bélicas, a veces la guerra se hace tratando de ganar control sobre el tejido social o generando también representaciones de la realidad en el propio tejido social polarizadas, ¿no? En la que no se acepta que uno tenga una visión diferente de la propia, salvo que sea el enemigo, el que está al otro lado, ¿no? Entonces esta conversión del otro en el enemigo y este borramiento del arco iris y de las diferencias y de las visiones distintas es parte de los mecanismos de la polarización intencional que muchas veces lleva al desarrollo de la guerra. Él decía que hay que pasar del pragmatismo, en una guerra el pragmatismo instrumental sustituye a la ética. Es decir, si vale para mis objetivos es bueno. Bueno, si hay que matar a 10 para que muera un guerrillero, pues es bueno. Si hay que hacer así, hay que generar sufrimiento. Fue lo que dijo ETA, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? No, vamos a socializar el sufrimiento para que así los otros también sepan lo que es el sufrimiento, ¿no? O sea, cosas absurdas, pero de ese pragmatismo instrumental. Esto supuestamente vale para mis objetivos, esto sustituye a la ética. Y creo que hay que hacer el proceso de salir de ese pragmatismo instrumental para ir a la ética de derechos humanos, que es la base sobre la que se puede reconstruir la convivencia. No se puede reconstruir la convivencia sobre ese pragmatismo instrumental de si es bueno para mis intereses, entonces es bueno en general, ¿no? Y creo que una otra, digamos, tensión asociada a esto tiene que ver con las tensiones para el cambio que se necesitan en Colombia, frente a las cuales el informe de la Comisión será una herramienta importante, pero habrá todavía un conflicto armado abierto por el próximo año, ¿no? Con el ELN, con las disidencias de las FARC, con los paramilitares, con el aparato del Estado, la militarización, etc. Entonces, bueno, ahí va a haber una tensión de cómo se asimila, digamos, esta verdad de lo sucedido en el pasado, también de la verdad sobre los factores de persistencia de la violencia en el presente, que es un punto que la Comisión ha tocado, ¿no? Y para terminar ya, señalar que una Comisión de la Verdad en general miraría siempre hacia atrás, ¿no? Hacia atrás de lo que pasó. A nosotros nos ha tocado en muchos de nuestros debates y de los documentos, ¿no? Quitar esto, ¿no? Quitar esto de lo que nos pasó, porque no solamente es lo que pasó, también es los factores que hacen que eso siga pasando, ¿no?
Entonces, ahí hay un punto de tensión también, no solamente cómo se asimila un pasado traumático, conflictivo que quedó atrás, sino el pasado es un tipo que siempre quiere hacerse presente, ¿no? Y cómo hacemos para que ese no sea el futuro al que antes hacía referencia, ¿no? Entonces, cómo se cierra ese conflicto armado todavía abierto en el caso colombiano con el aporte de la Comisión de la Verdad y con una voluntad política transformadora que Colombia necesita, porque si no, digamos, la cronificación de una situación de nuevo, pues lo único que va a generar va a ser más, otra cosa que también en Colombia es bien complicada, ¿no? Es no solamente miedo, sino desconfianza no solamente frente al aparato del Estado, sino frente a cualquiera y cualquier posición con la cual uno no esté totalmente identificado, y el descrédito de la esperanza, ¿no? Porque el proceso de paz ha generado una esperanza, ¿no? Y hay una enorme responsabilidad en sostener esa esperanza y en empujar esa esperanza, ¿no? Y el riesgo de todo eso es el descrédito de la esperanza, ¿no? De que no se puede esperar porque no hay condiciones o porque hay intereses o porque hay sectores que siempre tienen la fuerza para poder transformar. Se necesita que la verdad sea acompañada de un viento social favorable que empuje en otra dirección. Y eso me parece que es un punto de tensión y también de reflexión importante, porque no podemos estar esperando para que quienes quieren oponerse a ese proceso, quieren cerrar el espacio, etcétera, ¿qué van a hacer? ¿No? Sino creo que tenemos que empujar en la dirección que hemos aprendido de las víctimas, de la cultura de los derechos humanos construida en el mundo desde el fin del nazismo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todo eso no son conquistas, no son ideologías sesgadas, sino conquistas de la humanidad, ¿no? Que se están jugando también en Colombia, porque la salida del conflicto armado colombiano pues también tiene una dimensión regional, tiene una dimensión latinoamericana muy importante. Bueno, esas son un poquito mis reflexiones complementarias a las otras cosas que antes se han planteado, un poco más de preocupaciones más de fondo, pero también, insisto en la primera idea, ¿no? Necesitamos que haya exhumaciones como las de Ra, que la verdad sea así, ¿no? Que ayude a mostrar las cosas y que ayude a un equilibrio social que permita unas bases para la reconstrucción de la convivencia distintas. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Martín, por tus reflexiones y tus palabras. Me dice un poco el guión que debo hacer algunas reflexiones en torno a las intervenciones de Marta, de Juan Carlos y de Carlos Martín. Entonces voy a proceder a mencionar algunos de los puntos que creo que vale la pena recopilar y tener presentes. Y arrancaría con algunas de las reflexiones que hace Marta con relación a la tensión entre los negacionistas y el reconocimiento del conflicto. La segunda tensión con relación al relato individual y el relato colectivo. La dificultad de encuentro entre el relato nacional y el relato regional. Algo que también mencionaba Carlos Martín es como esa dificultad entre encontrar unicidad entre lo que pasó, el pasado, el presente y el futuro, que muchas veces se reinventa y continúan las mismas dinámicas con relación al conflicto. La tensión entre el riesgo en caer entre la profunda polarización en medio del conflicto entre lo blanco y lo negro, sin matices, sin ver una cantidad de grises que hay en nuestro conflicto y que siguen teniendo y existiendo. Creo que otra de las tensiones que menciona Marta es la responsabilidad individual frente al conflicto, que nos atañe a todos, no solamente a los actores directos, sino que nos convierte a todos en actores dentro del conflicto, y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas como punto central de este proceso. Y ahí destaca Marta también pues como la multiplicidad de víctimas que no son, no tienen una identidad propia, no son uno, ni son una tipología. Existen muchos y establecer quiénes son y darles voces de manera individual creo que es una tarea que, si bien es cierto, la Comisión de la Verdad viene desarrollando, haciéndole un llamado casi que a cada una de las víctimas, pues establecer quiénes son es una tarea de todos. Con relación a las reflexiones que decía Juan Carlos, la verdad como bien público que debe ser defendida,
Y esas verdades de las cuales habla Carlos Martín Beristain, pues que muchas veces son verdades incómodas, que se mezclan con medias verdades, que a veces queremos mirar para otro lado, pero pues necesitamos enfrentarnos precisamente a esas verdades sin agachar la cabeza o sin mirar para otro lado, porque debemos tener una verdad incluyente que vincule a todos los actores y a todos esos mecanismos de victimización, porque no todos los actores son los mismos, y de allí pues eventualmente la dificultad de establecer precisamente esa complejidad de la cual él hablaba, y dejar de lado eso que él menciona tan explícitamente como lo confuso de nuestro conflicto, y pasar a desarmar todas esas complejidades que hay en nuestro conflicto. Y la necesidad de poner ese espejo frente a todos, que creo que tiene que ver mucho con esa reflexión de identificarnos todos como parte responsable del conflicto. Y dar un examen crítico del papel de cada uno de nosotros, y no solamente de los gremios, las instituciones, los entes gubernamentales, las fuerzas militares, la guerrilla, los paramilitares, sino todos como parte fundamental de superar ese conflicto. Darnos cuenta también de la necesidad de establecer la posibilidad de determinar un punto en la historia de nuestro conflicto en el cual el 70% de las víctimas corresponde a un periodo muy corto en el tiempo de nuestro país, y cómo superar mediante mecanismos para evadir esa verdad, pues son una frecuente en nuestro país. Subsanar tensiones entre enemigos, dejando de lado el pragmatismo instrumental, a partir de superar ese mismo pragmatismo pues contrario a toda ética, y salir de esa dinámica. Y por último, las tensiones para el cambio, que seguramente se van a generar a partir del informe emitido por la Comisión de la Verdad sobre cómo subsiste la violencia a pesar de que estamos en un proceso de superación de ese conflicto. Pues siguen existiendo, el conflicto está presente en nuestro día a día, y ese pasado sigue subsistiendo y sigue perviviendo en nuestro diario vivir. Y la necesidad de una voluntad transformadora ante el miedo y la desesperanza y la desconfianza, que es un poco la invitación que creo la cátedra hace, y es subsistir y defender la esperanza. Entonces, darle mayor crédito a esa esperanza que seguramente todos quienes escuchan aquí tenemos. Bueno, me solicitan hacer varias preguntas, pero antes de eso quisiera mencionar y darles las gracias a quienes nos escuchan desde Bélgica, Quito, en Colombia desde Ipiales, Nariño, Sucre, Sincelejo, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, y pasaríamos al primer bloque de preguntas. Entonces, les pido por favor a los ponentes que tomen atenta nota de las preguntas que nos emiten desde diferentes lugares del país y del mundo. La primera pregunta es: ¿cuáles han sido las características que marcan la construcción de la verdad y sus tensiones y hallazgos en Colombia? La segunda es: ¿no es muy corto el tiempo para determinar las rutas lógicas dinámicas del conflicto para la no repetición? La tercera es: el gobierno colombiano abiertamente que se ha opuesto a la paz, y de hecho el presupuesto general de la Nación 2021 es uno de los grandes recortes para el tema de víctimas y el campo. ¿Cómo pensar en la no repetición con estas decisiones que generarán más pobreza, exclusión y violencia? El papel de Estados Unidos ha sido innegable en profundizar la guerra en Colombia según sus intereses y sin importar los métodos. ¿Se diría algo al respecto? Pues es clave para la no repetición el papel.
Esta es como una reflexión, parece. Considero que una de las mayores tensiones que se está presentando tiene que ver con la descalificación de la comisión por parte de la extrema derecha y el nivel de permeabilidad que tiene su versión oficial en los grandes sectores de la sociedad colombiana. ¿Qué puede hacer la Comisión de la Verdad para contrarrestar esa lógica perversa? Y por último, ¿qué pasa con el nombramiento de familiares de victimarios con fuerte influencia en las regiones en cargos que tienen que ver con la construcción de memoria y verdad? ¿Y cómo asumir estas decisiones? Hay una última. Y un reciente informe presenta a los empresarios antioqueños como los mayores despojadores de tierras. ¿Cuáles son las características y dificultades para reconstruir la verdad en una región tan reaccionaria, con actores tan poderosos y con abiertas responsabilidades en el conflicto armado? Entonces, hasta aquí serían las preguntas del primer bloque. Me gustaría que eventualmente los ponentes abrieran sus micrófonos y sus cámaras y contestaran pues cualquiera de las preguntas a su interés. Gracias. Lina, ¿en el mismo orden o tú nos indicas? Yo creería que sí, en el mismo orden de las intervenciones le daría la palabra a Marta primero. Ok, bueno, algunas pues son preguntas muy complejas todas, pero bueno, intentaré pues referirme a algunos asuntos. En términos cuando hablas de las características de esa verdad, yo diría que pues, eso tiene que ver muchísimo con las características pues, del conflicto armado, ¿cierto? Que hemos dicho, bueno, esto es un conflicto que es multicausal, que tiene múltiples responsabilidades, que tiene afectaciones distintas en los territorios, que ha generado también una multiplicidad de víctimas y de impactos en el territorio. Entonces yo diría, o sea, un poco lo que la comisión está haciendo, también con la estructura institucional de la comisión, digamos, con oficinas en los diferentes territorios, con actividades de escucha en los diferentes territorios, con este llamado a que los diferentes responsables digan su verdad, que podamos escuchar a las víctimas de la fuerza pública, de las guerrillas, de paramilitares, del Estado, pero que también convoquemos a ese tema, digamos, de las responsabilidades de los actores, diferentes actores, desde actores gubernamentales, actores empresariales. Entonces yo diría que el diseño, digamos, metodológico los lineamientos metodológicos de la comisión tienden a responder, digamos, a esas características del conflicto que tienen, digamos, todas estas variables. Evidentemente, pues el tiempo de la comisión es muy corto, pues esto pues ya lo hemos planteado, pero digamos la idea es responder en este tiempo, o sea que en el noviembre del 2021 pues se pueda estar entregando el informe. Y también yo pienso que un poco el diseño también como de esta temporalidad también tiene que ver con que la comisión entregue a la sociedad y a todo el resto de las instituciones del sistema integral esas recomendaciones de no repetición para que puedan seguir siendo insumo para esa verdad jurídica que tiene que seguir construyendo la Jurisdicción Especial para la Paz o para esa acción humanitaria que tiene que ver con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Yo diría que hay un tema sobre el tema un poco de las adversidades, tanto en las medidas gubernamentales como en toda esta acción, digamos, de un sector de la sociedad por legitimar la comisión. Pues yo diría hay dos cosas. Una es que hay todo un enfoque de la comisión, una apuesta de la comisión por hacer las cosas, por hacer la investigación, porque esas verdades que la comisión va a decir sean verdades lo más sólidas posibles, con un alto nivel de veracidad en los datos que nos estamos apoyando. Y yo creo que esa va a ser la mejor defensa de la comisión. O sea, la mejor defensa de la comisión es hacer un informe de excelentes calidades que permita realmente generar un debate contundente en el país. Y lo otro que es una preocupación también de la comisión
veo que habían algunas preguntas también como en ese sentido, es el tema de que la Comisión quiere generar realmente un informe que hable a muchos sectores de la sociedad. No queremos un informe que sea un libro de muchos volúmenes que queden como para la historia del país, sino que realmente sea una verdad que genere una conversación, que genere un debate en el país, que genere una reflexión de muchos sectores. Y en eso, ahorita Juan decía un tema sobre la responsabilidad de la sociedad civil, y yo creo que ahí, claro, todo esto que es esto de cómo crear un público que reciba el informe, que defienda ese informe, que acepte las condiciones, pues que se haga cargo de las condiciones. Creo que parte de la tarea de todos y todas en esto también es cómo creamos condiciones favorables para hacer un debate amplio y un debate sin miedo, un debate con todas las aristas. O sea, sabemos que el informe va a generar debate en el país, que va a generar discusión, pero cómo creamos, digamos, condiciones para que esa conversación, ese debate pueda ayudarnos a este camino de paz y de convivencia que estamos generando. Y finalmente, o sea, con el tema de los empresarios, eh, pues quisiera pues, decir, digamos que, y lo digo, digamos, porque en esta región estamos haciendo un esfuerzo muy importante en llamar a estos sectores, en invitarles, digamos, a una reflexión. Yo creo que estos informes que hablan de la responsabilidad de un sector del empresariado, yo creo que lo que invitan es a que se asuma esa responsabilidad, a que se asume esa palabra, pero también, digamos, que está en nuestra visión la idea de que justamente ese es un sector, que ha habido otro sector del empresariado que ha apostado a la paz, que ha habido un sector, que ha habido también unas afectaciones grandes en sectores del empresariado. Nosotros en este momento estamos también impulsando porque también nos interesa escuchar eso, de qué manera sectores del empresariado han sido afectados por el conflicto armado y no hay un reconocimiento allí, digamos, como víctimas y también como de lo que tienen que decir y contar al país. Entonces, creo que ese es un poco, pues desde la territorial de Antioquia estamos haciendo un esfuerzo, de verdad tenemos interés en esa escucha, en ese reconocimiento, que como digo va en la doble vía, tanto en el nivel de la responsabilidad, pero también en el nivel de la afectación y de manera también muy importante en el nivel de cómo hay allí también un sector que pueda recibir este informe y que pueda hacerse cargo de esas recomendaciones que invitan al futuro y a una construcción de muy largo plazo en el país. Muchísimas gracias, Marta. Juan Carlos. Sí, bueno, pues muchas gracias a quienes formularon las preguntas. Muy interesantes, muy difíciles también. Ojalá tuviéramos respuesta para todas, en mi caso no las tengo, pero quisiera referirme especialmente a dos. La primera, si es muy poco tiempo para esclarecer, claro, la respuesta es sí, dada la extensión temporal y territorial, la cantidad de actores involucrados, la cantidad de poderes e intereses vinculados con el conflicto armado, los más de 9 millones de víctimas, los procesos previos de memoria, entre otros aspectos, hacen que la extensión parezca insuficiente. No obstante, esta discusión la dimos en su momento cuando se estaba redactando el decreto ley 588 en 2017. 3 años fue lo mejor que se pudo obtener. En aquel entonces incluso la apuesta era por 2 años. Y esta es una extensión de tiempo que también responde a muchas cosas. Tener 4 o 5 años o más produciendo un informe de la verdad, una comisión, también produce unos impactos distintos. En 4 o 5 años la sociedad cambia mucho, ya no va a entender con mayor claridad y suficiencia lo que acaba de ocurrir, lo que da origen a un proceso como la construcción de la Comisión de la Verdad. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo es que esta discusión no solamente se dio preparando este decreto de ley, sino con la Corte Constitucional cuando revisó este decreto, y muchas organizaciones también legítimamente pidieron que se extendiera el plazo, y lo que hizo la Corte fue extenderlo un poco. Dijo, los 3 años empiezan a correr no desde la extensión del decreto de ley, sino desde el alistamiento de la comisión, y ahí se ganó
un tiempo, casi un año. Entonces, creo que ya la comisión desde el principio sabía que tenía solamente 3 años y así ha organizado su trabajo para esto. Incluso lo deseable es que fuera antes de cumplir los 3 años por el contexto político tan complejo que mencioné que vamos a tener el próximo año con elecciones presidenciales y de Congreso, pero supongo pues que la pandemia va a hacer que esto no sea posible. Entonces la respuesta simple sí, pero la respuesta compleja es que también extenderlo es problemático, es desafiante y incluso pues ya teniendo conocimiento de que eran solo 3 años, pues la comisión ha hecho un trabajo importante por atender esto. Lo segundo tiene que ver con la no repetición. Y este es un tema que realmente me gusta mucho y que trabajo constantemente. Lo primero es que la no repetición no llega de la nada, ¿cierto? Esto es como cuando se firmó el acuerdo de paz, que realmente fue un acuerdo para terminar el conflicto armado con las FARC. Y entonces, ese día seguramente todas y todos estábamos en el éxtasis de poder alcanzar resolver un conflicto de tantos años con el diálogo, pero simbólicamente la firma, el acto que se hizo público, los 2 actos previo y posterior al plebiscito, digamos que el diálogo nacional que se dio en ese momento no genera la paz per se, y entonces genera la terminación del conflicto, y efectivamente el conflicto armado con las FARC-EP terminó. Las FARC no están en armas, están haciendo política y se desmovilizaron. Entonces, eso es suficiente, pero entonces, a donde voy con esto es que la no repetición no va a llegar de la nada, así como la paz no llega de la nada. La terminación del conflicto sí fue muy precisa, y en relación con esto el acuerdo logra la terminación del conflicto. Pero pues sabemos que en Colombia no tenemos un único conflicto. El único conflicto que existía no era el que teníamos con las FARC-EP. Existen otros conflictos y otras dinámicas de violencia sociopolítica que se mantienen, que no estaban mediadas por el acuerdo, que sin duda el acuerdo quería que se generaran las condiciones para que esto no continuara ni se agravara, que es lo que está pasando en estos momentos. Y frente a eso, pues lo que uno debería entender es que los cambios sociales en general en la historia de la humanidad no se producen espontáneamente, sino que se producen normalmente por ejercicios de movilización social y por el apoyo de la ciudadanía y la sociedad civil en esto, a pesar de lo normativos que somos y de la importancia que generaría, como lo formula quien preguntó, la importancia que generaría un apoyo de los poderes públicos en general, del Congreso, del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, de los jueces. Y entonces creo que, como lo mencioné en mi intervención, tenemos el desafío de hacer que este ejercicio realizado por la comisión tenga un futuro. Y ese futuro no depende de la comisión. A la comisión podemos pedirle que este informe sea lo más completo posible, que entienda, que comprenda, que haya ido a todas partes, que haya escuchado a todos los interesados, pero no le podemos pedir que siga después de 3 años, porque ya no va a existir. Y cuando deje de existir la comisión, ese informe, los propósitos de fortalecimiento de la convivencia, de no repetición, de transformaciones sociales, culturales, jurídicas, políticas que tienen que darse en este país para dejarnos de matar, eso tenemos que hacerlo nosotros. Y entonces nosotros no solamente sociedad civil produciendo, sino también exigiendo, movilizando y generando las condiciones para que esa dinámica de comprensión y de soporte del informe final pues sea cada vez más fuerte. Muchas gracias, Juan Carlos. Carlos Martín, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la mayor parte de las preguntas pues tienen respuestas y comentarios también con los que comparto. Bueno, yo he dicho antes también que una de las tensiones más negativas es la falta de un contexto positivo para hacer ese trabajo, ¿no? Ese negacionismo al que antes se refería Marta. Yo he señalado un poco pues, la continuidad del conflicto armado y la falta de una voluntad política pues, de sectores muy importantes del aparato del Estado y del gobierno por cumplimiento de
aspectos clave del proceso de paz y por cuestionar muchos de las, incluso de instituciones que han surgido de ese proceso, ¿no? Y eso es pues obviamente un viento en contra, ¿no? La cuestión es, bueno, cómo la Comisión hace su trabajo, independientemente también de que no hay las condiciones para hacerlo, cómo hace de la mejor manera posible y cómo le deja al país la herramienta que es ese informe, ¿no? Y ese trabajo, el proceso hecho también con todo este trabajo de escucha a miles y miles de personas dentro y fuera de Colombia, que genera también ese proceso, ¿no? Pero la responsabilidad nuestra es que esa herramienta es un informe de la Comisión de la Verdad, es una herramienta para los siguientes 20 años, no es una herramienta, no es un informe para los siguientes 3 meses, ¿no? Y que se discuta sobre eso, no, es una herramienta para los siguientes 20 años. Y eso ha sido lo que ha sido el informe de la CONADEP en Argentina o el informe de Guatemala Nunca Más, ha sido usado 20 años después, muchas de sus revelaciones para hacer incluso investigación judicial de casos muy emblemáticos como el caso Molina Thyssen, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el desafío, es cómo trabajamos para hacer esa herramienta en el contexto y también señalar, bueno, los logros que tendrá y las limitaciones y el seguimiento que tendrá que tener en el marco de esa todavía continuidad de ese conflicto armado y de las garantías de no repetición como parte de esa lucha de lo que viene después, ¿no? Y esa asimilación de la verdad. Respecto al papel de Estados Unidos, pues es obvio que tiene un papel muy relevante en el conflicto colombiano y que una de las, si uno, pues cualquiera que haga un análisis de coyuntura sobre Colombia, pues siempre tiene el factor de qué va a pasar en las elecciones en Estados Unidos, pues es un factor clave, ¿no? Para ver también qué va a pasar en términos de los condicionamientos internacionales o facilidades internacionales o bloqueos o no para seguir adelante con este proceso, ¿no? Digamos, pues eso es obvio que el proceso se pudo dar en el caso de Colombia cuando había un gobierno también en Estados Unidos que ayudó, digamos, a buscar parte de esas salidas, ¿no? Y que pues que una gran parte de la cúpula paramilitar fue la extraditada de Estados Unidos, pues muestra, digamos, las condiciones en las cuales se da también la búsqueda de salidas o las medidas en relación con la investigación de la verdad en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, eso es un aspecto clave. Tenemos que ver qué va a pasar también en noviembre y eso nos va a ayudar a tener otros elementos para el análisis del contexto también colombiano, ¿no? Ojalá con un viento a favor del proceso de paz y del cumplimiento de los acuerdos de paz y de la apertura para la profundización y la extensión de ese proceso de paz, ¿no? Sobre los ataques a la comisión, bueno, yo creo que todas las comisiones de la verdad han tenido ataques similares, además con los mismos argumentos o con las mismas cosas, ¿no? No hay nada original en eso. Pero, digamos, bueno, sí es original, es grave que eso empieza con declaraciones de un ex viceministro de Defensa, ¿no? Y pues yo creo que la clave de esta cuestión, hay varias cuestiones. Uno es no ir o sea, no dejarse enredar en lo que quien hace ese tipo de acusaciones quiere enredar, ¿no? Porque ahí no hay ningún elemento concreto, ¿no? Ahí lo que hay es un estigma político, ¿no? Y Colombia está llena de procesos de estigmatización que han estado en la base del conflicto armado durante tantos años y todavía están ahí, ¿no? Entonces la comisión tiene que hacer su trabajo, tiene que seguir en su lugar, tiene que hacer su trabajo, no tiene que empezar a discutir o a defenderse políticamente como que, bueno, la independencia de la comisión fue parte del proceso, fue parte de un comité internacional, es la Comisión de la Verdad que ha tenido un proceso de escogencia de los comisionados más transparente y más democrático y con más percepciones de todo. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica tuvo un proceso participativo, pero fue finalmente Nelson Mandela quien decidió quiénes eran los comisionados y así ha pasado en otras comisiones en el mundo, ¿no? Y aquí ha habido todo un proceso de participación social y del propio comité de escogencia, etc. Entonces la cuestión no es de contenido, la cuestión no es de discutir sobre eso, porque eso está muy claro. La cuestión es de acusar por parte de quien pues no tiene mucho interés, obviamente, en la verdad, y quien quiere transmitir una idea cuestionable de los resultados, ¿no? Es decir, dentro de un año o dentro de 2 años, pues habrá sectores que dirán, no, ya se dijo que estaba tal, ¿no? Para tratar de rechazar la verdad. Eso es parte, pues son estrategias bastante conocidas, ¿no? Son iguales en todos los sitios. Y la cuestión para mí es cómo eso
digamos, ¿cómo no ponemos en el foco en eso? ¿Cómo ayudamos a, porque eso tiene un interés, que es cerrar el espacio para la comisión y cuestionar sus resultados? Y eso sí me parece que es grave, porque hemos vivido procesos en el mundo, mi propio país, en el País Vasco, en el proceso de paz de Guatemala o en el proceso del plebiscito también en Colombia, de cómo el espacio se puede cerrar, ¿no? Y cuando el espacio se cierra, las condiciones para hacer ese trabajo son mucho más complicadas y mucho más difíciles, ¿no? Entonces creo que lo que es importante es también mostrar ahí el apoyo y el viento a favor, ¿no? Porque uno de los problemas, si uno ve el caso del País Vasco, ¿no? De un proceso de diálogo que empezó en su momento, primero Aznar, que se vino abajo después, pero después Zapatero también, ¿no? El presidente Zapatero, la movilización que se dio alrededor de ese proceso de diálogo fue la de los sectores que estaban en contra. No se movilizaron los sectores que estaban a favor, ¿no? Porque, entre otras cosas, tenían miedo a esa dinámica de la polarización, ¿no? Y entonces todo el mundo se cayó, ¿no? Y los únicos que se manifestaron en contra fueron el sector de un liderazgo de extrema derecha del país, ¿no? Con una visión muy restrictiva, y después, obviamente, pues el atentado de ETA, ¿no? De que en lugar de distensionar el conflicto, pues hizo el atentado de la T4, mató a 2 ciudadanos ecuatorianos y hizo estallar también ese proceso, ¿no? Entonces eso te muestra cuáles son los factores que están ahí y lo que hay que proteger. Lo que hay que proteger es que tiene que haber ese viento a favor, se tiene que poder manifestar, ¿no? Para evitar una sobrerepresentación de la realidad, ¿no? Porque las dinámicas de polarización social al final terminan sobrerepresentando una realidad que todo el mundo se cree, ¿no? Todos nos creemos que el titular del diario es o lo que la respuesta del político o lo que exalta el periodista, esa es la realidad. Y creo que eso no es la realidad. La realidad es que la comisión está escuchando a miles y miles de víctimas de muy diferentes lugares del país y conoce una realidad muy compleja y diversa del propio país, ¿no? Y creo que no nos tenemos que dejar enredar en visiones simplistas, no minusvalorar ese tipo de ataques, no perder el norte de lo que necesitamos hacer, pero también desarrollar, digamos, ese trabajo de acompañamiento a la comisión y un viento favorable a la verdad como una parte fundamental de este trabajo, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, Carlos Martín. Bueno, hay un segundo bloque de preguntas y nos cruzaríamos con el bloque de conclusiones. Las preguntas en general son 4 y tienen mucho que ver con salvaguardar el informe de la Comisión de la Verdad y evitar a toda costa pues que eso genere más polarizaciones, es decir, cómo preparar a la sociedad desde la academia, desde la sociedad civil, la presentación misma del informe y evitar que este genere aún más tensiones y mayores polarizaciones en el país. Entonces, los invitaría a que emitiéramos la conclusión de cada uno en torno a esa pregunta, y es cómo preparar a la sociedad para el informe. Marta. Bueno, yo creo que en parte pues ya hemos dicho algunas cosas pues sobre esto a lo largo de la conversación. Yo diría que de cualquier forma, o sea, la idea es que la verdad siempre que la verdad duele, o sea, que la verdad pone unas énfasis, pone una luz, permite una palabra que seguramente es una palabra incómoda, que seguramente es una palabra que genera una recordación del dolor y del sufrimiento que ha padecido esta nación. Pero creo que entender eso al lado, digamos, de que ese paso es necesario para construir el futuro, creo que es una cosa que nos la tenemos que decir todos los días, de todas las formas. Eso me parece que es un tema importante. No hay una verdad que sea pasible, sobre la que no va a haber debate. Creo que prepararnos, digamos, para esta discusión, para esta dolor, digamos, que es posible que la comisión nombre, eso creo que es un asunto importante. Lo otro, como parte de esta preparación, diría yo, como sociedad, o sea, yo creo que nos hace falta una enorme empatía a todos con el sufrimiento de las víctimas, independiente de quién sea el responsable de su sufrimiento. Yo diría que para mí ese es un punto, o sea, en esta escucha que hemos hecho, en este trabajo que hemos hecho de encontrarnos con muchos sectores,
Yo creo que ese es el llamado, y yo insisto mucho en un llamado ético a la sociedad muy importante, porque creo que ha habido, digamos, unos sectores sociales que han tenido un trabajo de mucha valentía, de mucho valor, de ayudar a escuchar unas voces, pero creo que es necesario que podamos entender ese lugar del sufrimiento, del dolor, avivar, digamos, un sentimiento de compasión y de condolencia humana frente al montón de víctimas que hay en este país. Yo creo que eso es un elemento que nos prepara para escuchar esa verdad que hay allí. Creo que la comisión tiene que hacer un trabajo, lo decía ahorita en términos de narrativas, de cómo producimos un informe que pueda llegar a muchos sectores, a muchas, que pueda ser leído en la escuela, que pueda ser entendido por una ama de casa, que pueda ser entendido por una y comprendido por un activista de izquierda, pero también por un gobernante, también por un empresario. Creo que hay un reto en términos de la narrativa muy importante y creo que la comisión está asumiendo de manera muy seria ese reto de cómo contar, no solamente de qué contar, sino de cómo contarlo al país. Y bueno, finalmente pues lo que ya se ha dicho, o sea, la comisión en diciembre del 2021 no existirá, los comisionados irán, digamos, con su experiencia, volverán a sus labores, el resto de equipo que estamos apoyando esta labor de la comisión, haremos lo propio, pero la sociedad queda ahí y la gran tarea, digamos, es para la sociedad. Muchísimas gracias a Marta y Juan Carlos. Muchas gracias, Lina. Yo creo que digamos, hay muchas cosas que podemos hacer para esperar este informe. Sin embargo, creo que como sociedad civil tenemos que prepararnos para el momento posterior y la pregunta dice que cómo evitar mayor tensión y polarización. Y eso es bien complejo porque esta verdad que se va a producir no va a ser ni vindicativa ni retaliativa, pero va a tener que decir lo que ocurrió. Es decir, la comisión va a incluir lo que encontró, lo que analizó, lo que le contaron las víctimas, lo que le contaron los victimarios. Y eso sin duda, como ya lo dije, va a generar resistencias desde algunos sectores. Entonces, yo no esperaría eso. Yo no esperaría que no existieran esas resistencias. Lo que esperaría es que, como lo mencioné al final de mi presentación, existiera un pacto por esa verdad y por la no repetición. Y ese pacto como sociedad civil debería conducir primero a una comprensión de que sin la verdad no es posible que se generen garantías de no repetición, sin verdad no es posible avanzar, y como esta verdad no señala ni es retaliativa, entonces lo que debe hacer es permitirnos construir y permitirnos construir ampliando la democracia y permitiendo que podamos comprender mejor las potencialidades que tenemos un poco para avanzar. Y en relación con esto, en la idea de corresponsabilidad que mencioné, que es como tan trascendental en toda la lógica de la cultura de paz, creo que hay una gran apuesta por la corresponsabilidad, sobre lo cual se ha investigado muy poco en Colombia, por lo menos en estos últimos años. Aceptar la importancia de la verdad y de las responsabilidades de la sociedad sobre lo ocurrido, que es lo que nos va a permitir el informe, pero sobre todo sobre el futuro, es el gran desafío que tenemos. Es que somos corresponsables del futuro, y si somos corresponsables del futuro y somos iguales a pesar de las diferencias en esta construcción del futuro, entonces deberíamos entender mejor cuál es la razón de ser del informe, que es un informe que sin duda está mirando al pasado, pero está mirando al pasado con el propósito de que podamos entre todas y todos mirar hacia el futuro. Y esto que digo, pues seguramente tendrá una base teórica sobre todo, y en la práctica es muy complejo en escenarios de conflicto, en zonas del país donde se mantiene la violencia, la constante, las masacres que hemos tenido estos días, pero creo que es una apuesta fundamental
como sociedad. Si pudiéramos dar una expresión más robusta a esta idea de corresponsabilidad de los medios de comunicación, de quienes pueden tener mayor posibilidad de generar diálogo social o diálogo político, de los mismos partidos políticos frente a la campaña electoral que se viene el año entrante. Si hubiese mejores condiciones para reconocer y aceptar la verdad, a pesar de los desafíos que nos generan, pues las condiciones podrían mejorar para su aplicación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Carlos Martín, te escuchamos. Sí, digo, bueno, yo dos ideas más, ¿no? O complementarias, diría, ¿no? Bueno, lo primero es reivindico el valor positivo de la verdad, ¿no? Y yo he escuchado muchas veces, incluso en la propia comisión, bueno, cuidado con la verdad, no vaya a ser que la verdad nos polarice más. Yo creo que lo que polariza es la represión y el miedo. Eso es lo que polariza, ¿no? Lo que impone una versión es eso, ¿no? Eso es lo que genera polarización. Es la guerra la que genera polarización, no es la verdad la que genera polarización, ¿no? Es la imposición del silencio y del miedo, eso es lo destructivo, ¿no? Y creo que necesitamos rescatar esa visión, que a veces parece que le tenemos miedo a la verdad. Bueno, rescatar la visión positiva de la verdad, ¿no? Porque los procesos se pueden reconstruir con esa verdad que permite, ¿no? Tanto en lo colectivo como en lo individual, poder afrontar el presente y el futuro de otras maneras, asimilando esas experiencias, ¿no? No metiéndolas debajo de la alfombra, no tratando de ponerles cemento y cemento encima, ¿no? Porque no sirve, ¿no? Trabajando con las víctimas del exilio, cuando estábamos trabajando con jóvenes de la segunda generación, ¿no? Muchos de ellos me dijeron, mira, es que nosotros vivimos en una casa que tiene una habitación oscura, tiene una habitación cerrada. No sabemos lo que hay en esa habitación, ¿no? Esa habitación es lo que pasó en Colombia, lo que nos pasó en Colombia, que no sabemos, ¿no? Porque yo era muy crío, muy niño cuando me vine y nunca me contaron, ¿no? Todo eso ha condicionado nuestra vida. Sabemos que hay una habitación oscura, sabemos que hay cosas que no se puede hablar, sabemos que hay, pero no sabemos qué hay en esa habitación, por qué, ¿no? Y la posibilidad de la comisión es abrir esas habitaciones oscuras de tantos lugares, no solamente hogares, ¿no? Sino de tantos lugares, de instituciones, de todo, ¿no? Y asimilar eso. No se puede vivir con reprimiendo y tratando de imponer el silencio a la fuerza frente a esa situación, tampoco en los procesos incluso familiares, creo, y sociales, menos, obviamente, en las que esa asimetría del poder es tan evidente, ¿no? Creo que lo que sería bueno es que en Colombia la gente reivindicara el proceso y reivindicara ese trabajo con orgullo, ¿no? Como algo muy positivo, ¿no? Como se hizo durante el proceso de paz. El proceso de paz convocó por primera vez a un grupo de 60 víctimas que fueron a hablar a una mesa y hablaron con responsables que estaban ahí, ¿no? Hablaron con las FARC, hablaron con militares, hablaron con responsables políticos, ¿no? Y creo que ya había víctimas de todos los lados, vamos a decir, ¿no? Entonces, me parece que eso es un ejercicio muy importante. La primera vez que en un proceso de paz se hace eso, ¿no? Y habrá muchas cosas que con ese informe de la verdad ojalá seamos capaces también de reivindicar con orgullo de un proceso clave para el país, ¿no? Y no con el miedo a la verdad que viene de este miedo acumulado durante décadas, creo, ¿no? Y que no creo que podemos reproducir, ¿no? Creo que hay un mandato que hay que saltarse, creo, ¿no? Entonces esa visión positiva de la verdad me parece que es muy importante. Y luego la otra cosa que creo que es clave en términos del seguimiento del después es estudiar el informe, ¿no? Habrá muchas respuestas, ha pasado en otros países, ¿no? Ha pasado en Guatemala, ha pasado en Perú, ha pasado en un montón de lugares en los que se empieza a usar políticamente eso, ¿no? Y se empieza a mentir de nuevo sobre el informe. Porque el informe dice, porque el informe hace, ¿no? Entonces el mejor antídoto frente a ese intento de utilización política es leérselo, es escucharlo. Es decir, bueno, estudiémoslo, veamos realmente qué dice y no nos dejemos llevar por las versiones de que no sé quién dice, ¿no? Porque eso es lo que al final termina generando opiniones sobre cosas que no son ciertas, ¿no? Pero que terminan siempre transmitiéndose en estos tiempos de la llamada posverdad, que no solamente es ya de una posverdad en términos de la relativización de los hechos o la verdad o los impactos, sino también es un intento de
de que la verdad no importe, ¿no? Ni siquiera importe lo que sea verdad. Importe si yo estoy de acuerdo, o si yo puedo imponer mi posición, o si yo creo una cosa, ¿no? Y creo que el estudio, ojalá un indicador sería que los informes que publique la comisión en las diferentes versiones, después de unos años, estén con las páginas gastadas, ¿no? Estén con los textos subrayados. Ese sería para mí el mejor resultado del trabajo de la comisión y del informe, que genere el interés, el entusiasmo, que los universitarios en las escuelas se estudie, se analice, se saque conclusiones para el presente a partir de ahí y se haga eso desde una perspectiva constructiva, ¿no? Entonces creo que no dejarse llevar por las mentiras que van a seguirse diciendo después, sino ir al análisis de lo que se dice, lo que se cuenta, porque estará hecho hasta donde sepamos hacerlo, pues de una forma clara y cuidadosa, de forma que sea una verdad constructiva para el país, ¿no? Pero creo que hay que perderle el miedo a ese proceso. Ese miedo va a ser positivo para Colombia. Muchísimas gracias, Carlos Martín, y a Marta también muchísimas gracias, y a Juan Carlos por sus respuestas y conclusiones. Bueno, pues me sugiere aquí el libreto, pero igual también es de forma personal. Creo que es muy importante hacer un llamado a todas las organizaciones sociales y populares a proteger la verdad y sobre todo la dignidad de las víctimas en todo este proceso. Pues agradecemos, por supuesto, la participación de nuestra invitada, sus palabras, sus reflexiones, y a los invitados Juan Carlos y Carlos Martín, quienes nos acompañaron a través de las redes, escuchándonos atentamente con sus preguntas, y esperamos que este espacio pues haya propiciado la reflexión y que nos brinde pistas sobre cómo orientar nuestro accionar político hacia el futuro, con miras a defender esa verdad que es tan necesaria en nuestro país. Aprovecho esta oportunidad para compartirles acá la invitación de la próxima Cátedra de Paz, y estarán como invitados Esteban Ramos Muslera, docente investigador de la Universidad de Honduras, activista y académico dedicado a temas de conflicto, movimientos sociales y paz. Raúl Civechi, periodista, escritor, pensador latinoamericano dedicado al acompañamiento y construcción de conocimiento desde los pueblos y comunidades en América Latina. Berenice Celeita Aguilón, de la Asociación No Más DEC, de la Universidad Intercultural de los Pueblos. Y moderará Cristina Arbeláez, docente investigadora de la Universidad Católica del Norte, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz. Este evento se realizará el próximo sábado, 12 de septiembre a las 10 a.m., 17 horas de Europa, por este mismo medio. Y a los demás ciclos de este mes se puede consultar la programación vía www.cavilando.org. Y pues nos gustaría que por favor evaluaran las ponencias y nuestro evento a partir del link que se ubica en las redes sociales del Facebook de Cavilando. Muchísimas gracias a todos por atender esta invitación, a los ponentes por supuesto, muchísimas gracias por sus palabras y sus reflexiones. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día hoy, y feliz día, y ojalá que la paz nos acompañe. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, feliz día.